me actualizó el sistema, ¿viste? Sí, qué bueno. Ya está todo listo entonces. Unos minutos, por favor, esperamos y empezamos. Tengo 40 minutos, ¿no? Me dijo Jim. Sí, 40 o 50 minutos, el tiempo que usted considera necesario. También va a haber unos minutos para las preguntas, ingeniero. Ok, ok.
Bien, estimado ingeniero Fabián, ingeniero Jim, asistentes, compañeros todos, le damos la bienvenida a esta tercera semana de charlas técnicas en el marco de lo que va a ser la apertura de la maestría en, en la unidad de posgrado de la facultad, ¿no? En esta semana tenemos mm, como invitado al ingeniero Fabián. Él también va a estar como docente en la maestría y bueno, hoy va a presentarnos el tema de planificación y capacidad aeroportuaria, ¿no? Voy a hacer una pequeña presentación y luego voy a dar pase al ingeniero. El ingeniero Fabián se ha especializado en el área vial y aeroportuaria en general. Ha desempeñado tareas de planificación, programación, evaluación, estudios de factibilidad, diseños y supervisión de obras viales. También ha gerenciado programas de asistencia técnica y ejecución de obras, algunas de ellas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, otros por el Banco Mundial. Y bueno, además también ha liderado programas municipales y los proyectos de concesiones viales, ¿no? Ingeniero Fabián, buenas tardes y puede iniciar su presentación, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muy agradecido por la invitación y bueno, siempre poder colaborar con la transmisión de conocimientos, poder de alguna manera transmitirle toda mi experiencia y, y bueno, y es un gusto siempre trabajar en la República de Perú. Yo personalmente trabajo en varios proyectos, tanto viales como aeroportuarios. Si bien en esta oportunidad voy a hablar sobre temas aeronáuticos o aeroportuarios. Cuando el ingeniero Rivera me convocó, me invitó para dar estas pequeñas charlas de introducción, pensé qué puedo dar, qué cosa, qué tema puedo dar un poco fuera de lo común. Siempre veo que todos los temas generalmente rondan, sobre todo en la parte vial y aeroportuaria, los pavimentos y los temas más duros. Si bien yo soy especialista y estoy especializado en todo lo que está vinculado a pavimentos, me pareció interesante poder contarles un tema que tiene gran importancia en cuando uno empieza a pensar en los aeropuertos, que es el plan maestro y la capacidad aeroportuaria, ¿no? Entonces, esta charla y en este marco es un poco que quiero, digamos, la quiero enmarcar en ese sentido. Entonces, la charla va a contar de estas cuatro grandes bloques, una pequeña introducción, lo que es el plan maestro y qué implicancias tiene, qué entendemos por capacidad aeronáutica o aeroportuaria, y después algunas conclusiones. Entonces, lo primero es un poco ver qué relación existe entre el plan maestro y la capacidad de un aeropuerto. En primer lugar, bueno, como la misma palabra lo indica, es un plan maestro que nos va a definir o define las grandes líneas, los grandes lineamientos que va a tener un aeropuerto. Eso siempre pensando en un marco más grande que sería una planificación a nivel país, ¿no? Entonces, con esos grandes líneas o ejes de planificación es donde empezamos a ver qué hacer en cada región del país y qué ponerle a cada aeropuerto. Por otro lado, además del plan maestro, en un escalón más bajo, tenemos que pensar en la capacidad del aeropuerto, donde eso está referido a las operaciones que puede procesar para que no haya demoras. O sea, seguramente vamos a tener etapabilidades, las inversiones son grandes en los aeropuertos, los terrenos son grandes, con lo cual esto implica que uno debe pensarlo con mucha, digamos, profesionalidad para invertir en forma racional. Entonces, es primordial tener un vínculo entre lo que uno quiere como plan maestro y lo que hay que colocar en un aeropuerto para que a lo largo de su vida pueda operar en forma eficiente y no tenga demoras. Entonces, el plan maestro está vinculado a la estrategia de desarrollo para la infraestructura aeroportuaria y la capacidad son los límites
operacionales para procesar un aeropuerto. Ya vamos a ver cuando veamos este tema, vamos a contar un poco en detalle qué es esto. Entonces, estos dos elementos son claves para poder tener y para poder garantizar operaciones eficientes a lo largo de los años, y un mal manejo de estos conceptos puede generar retrasos, demoras, una saturación del aeropuerto, ineficiencia operativa. Entonces, cuando uno diseña, también tiene que pensar qué quiere de un aeropuerto, de una terminal aeroportuaria. Entonces, tiene que pensar si lo quiere el aeropuerto de pasajeros, lo quiere de carga o lo quiere mixto. También es importante definirlo si lo queremos de aviación comercial o general. La aviación comercial son los aviones que transportan pasajeros como LAN, Copa, Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que se mueven en forma comercial y transportan pasajeros. La aviación general es esa aviación de aviones pequeños, generalmente aviones privados, de menor porte, y por supuesto requieren otro tipo de inversión, ¿no? Y otro tipo de infraestructura. Y también es importante definir si un aeropuerto lo queremos nacional o internacional o ambos. Por ejemplo, el aeropuerto de Lima, ¿no? El Jorge Chávez es un aeropuerto mixto, o sea, opera una parte internacional y una parte nacional. Y si ustedes son pasajeros asiduos, van a ver que la terminal es versátil y depende el tiempo, el momento del día, a veces tiene más capacidad para la parte nacional y menos capacidad para la parte internacional, ¿no? Otro tema importante cuando uno también analiza aeropuertos y define qué tipo de aeropuerto va a tener, digamos, uno sabe que los aeropuertos más grandes, ¿no? Que tienen una gran terminal, como el Chávez, como en nuestro caso Ezeiza de Argentina, requieren mucha más inversión en el lado aire que en el lado tierra. Yo ya metí dos conceptos nuevos, lado aire y lado tierra. El lado aire, esto es infraestructura que permite la operación de los aviones, o sea, es ese sector del aeropuerto no de operación aérea, que es la pista, las calles de rodaje, la terminal. Y el lado tierra es todo lo que está vinculado a la vínculo con el modo de transporte terrestre, la terminal aeroportuaria, el estacionamiento, algún modo de transporte, tal vez una estación de tren. Bueno, eso es el lado tierra. Fíjense que en un aeropuerto de gran envergadura, ¿no? El lado tierra, sería el de la derecha, tiene un porcentaje importante de inversión frente al lado aire, que es menor. En cambio, en aeropuertos pequeños, donde prima más, prima más la operación aérea que la terrestre y hay menos movimientos, el lado aire tiene mayor preponderancia. Por supuesto, las cifras que movemos son importantes, ¿no? Muy bien. Entonces yo, digamos, digo, bueno, estamos en Perú, esta charla la estamos dando en la República de Perú, y Perú básicamente sabemos que tiene tres regiones, la región de costa, con cierto clima y cierta cuestión de relieve, la zona centro, que es la zona serrana, y la zona del este, que es la zona selvática. Y por supuesto es un país con una geografía complicada, que a veces los transportes por tierra son lentos, la infraestructura terrestre en Perú no es, digamos, no está desarrollada con autopistas en todo el país, con lo cual el tráfico es lento, con lo cual el transporte aéreo en Perú tiene gran trascendencia, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que hace muchos años, cuando era joven, me vine a Perú de vacaciones con la mochila, ¿no? De mochilero, y entonces hice Lima-Cusco en carretera, y no sé cuántas horas demoré, ¿no? Cuando uno va en avión, son solo 50 minutos. Entonces, una región como Perú, como la Argentina, que es un país también muy extenso norte-sur, Bolivia tiene características parecidas a Perú, el transporte aéreo tiene gran importancia y hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, el transporte aéreo junto con el terrestre, el portuario
y el ferroviario nos permite integrar la red nacional y todo el país. Entonces, uno los tiene que pensar en conjunto, ¿no? Y el transporte aéreo, el modo aéreo, es una partecita de esa integración nacional. Por eso, digamos, he puesto algunos aeropuertos importantes y un poco contarles la característica de su país. Muy bien, ahora yendo a Plan Maestro en particular, yo voy a empezar, por supuesto, con algo que conozco. Yo he trabajado en el nuevo aeropuerto de Cusco, en Chinchero, y estoy trabajando en Cusco en algunos proyectos viales, entonces me pareció interesante empezar la charla, este bloque, con lo que pasa en Cusco. En Cusco tenemos, como se ve en esta transparencia, ¿no? A ver, voy a poner el puntero, déjenme un momentito. Acá tenemos la ciudad de Cusco con el aeropuerto metido en el medio de la ciudad, ¿no? Ahí se lo ve, se lo ve en una fotografía un poquito más amplia. Y el gobierno nacional o el gobierno regional decidió realizar el nuevo aeropuerto en Chinchero. Bueno, como verán, Chinchero está alejado de Cusco, ¿no? Tiene un acceso complicado. Esta sería un poco un render de lo que sería Cusco, una pista de 4.000 metros, ubicada en una región, lo que mejor se puede encontrar. Cusco, como verán, es un aeropuerto que hoy está muy congestionado, tiene muchísimos vuelos por la atracción turística que es la ciudad, y tiene además la ciudad que le hace de tapón para crecimiento, y además en este lado, en este otro lado están todas las sierras que impiden que haya sobre todo de este lado de aquí, que impiden que haya un buen funcionamiento. Inclusive en la ciudad se ha instalado edificaciones en edificios en altura, lo cual complican la operación por una de las cabeceras. Con lo cual, el aeropuerto de Cusco, yo no conozco cómo fue planificado, pero seguramente fue planificado en una etapa muy anterior al crecimiento de la ciudad avanzó y hoy tenemos esta situación. De todas maneras, al desarrollar Chinchero, tenemos que pensar que tenemos 56 minutos de traslado, 32 kilómetros, y el desarrollo terrestre todavía no está bien, digamos, desarrollado, con lo cual, para el turista, que antes era muy cómodo, llegaba a la ciudad de Cusco, yo mismo viajo 2 o 3 veces por año y me muevo con mucha comodidad, voy a tener que pensar en un tiempo de traslado. Esto también hay que pensarlo cuando uno desarrolla el plan maestro, dónde ubicar el aeropuerto nuevo. Y en el caso de una zona andina, como es la zona de Cusco, tenemos restricciones por las mismas montañas, los mismos cerros, que hay que ver cómo ubicamos la pista, ¿no? Para que tengan la mayor operatividad posible. En el caso particular de Chinchero, que yo fui uno de los proyectistas, hubo que casi tirar abajo 2 cerros para que tenga el aeropuerto visibilidad. Cosa que no es menor, porque bueno, tiene todo un trasfondo ambiental que hay que cuidar, ¿no? Otro tema también importante del plan maestro es pensar cómo el aeropuerto va a ir creciendo a futuro, ¿no? Yo pongo un aeropuerto, bueno, pasamos de Cusco a Estados Unidos. Fíjense, Chicago es uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos y no, me animo a decir que del mundo, digamos, hay aeropuertos en China y en el sudeste asiático de gran movimiento que yo no los conozco bien, pero dentro del mundo que nosotros conocemos, digamos, Chicago junto con Atlanta son aeropuertos de más de 100 millones de pasajeros por año. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos diferentes, como se ve acá, diferentes fases, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en las fases, hubo toda una planificación, vamos cambiando la ubicación de las pistas. Entonces empezamos con esta ubicación existente, con 7 pistas activas, y la idea del aeropuerto fue empezar a ver cómo vamos mejorando la performance. Entonces podemos extender las pistas, generar lo que se llaman pistas paralelas, ya vamos a ver por qué más adelante, y por supuesto pensar en fase de crecimiento, que eso acompaña la demanda. Las pistas paralelas son mucho más eficientes, entonces las aeronaves actuales, que son mucho más grandes,
hoy operan con mucha mejor eficiencia, antiguamente no, porque eran aeronaves más pequeñas y necesitamos de pistas concurrentes, pistas que tengan dos direcciones. Hoy se pone la dirección que tiene la mayor eficiencia y se trata de generar aeropuertos con pistas paralelas. Entonces, siendo un poquito a la definición de plan maestro, en definitiva es un documento de planificación del aeropuerto a largo plazo que uno lo tiene que desarrollar, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en dos concesiones muy importantes, en aeropuertos en Honduras, en aeropuertos en Argentina. El aeropuerto de Argentina, la concesión tiene 33 aeropuertos en todo el país. Y por supuesto, cada aeropuerto tiene su plan maestro. Yo trabajé en varios de ellos. Y bueno, uno planifica a largo plazo, con la demanda, con la oferta. Y lo interesante es que a 5 años lo debe recomendar, lo debe actualizar, porque bueno, la demanda puede cambiar, pueden cambiar la categoría de aeronaves, el tipo de aeronaves, y eso por supuesto implica ajustar algunas cosas. Y por supuesto, eso nos lleva a estrategias de crecimiento ordenado. Y por supuesto que cuando uno planifica y piensa el plan maestro, también aparece una planificación eficiente. Fíjense, acá yo tengo el aeropuerto de París, que está rodeado de, de autopistas que van llegando al aeropuerto y uno debe vincular todo esto con el aeropuerto y darle una accesibilidad eficiente. En la fotografía de la izquierda, lo que quiero mostrar es cómo yo tengo dos pistas paralelas, una a cada lado de la aeroestación, hay otras más por otro lado, pero fíjense como acá las terminales son lineales, ¿no? Tienen esta configuración, pero más aquí convenía, por un tema de eficiencia, cambiar la configuración, hacerla un tipo lo que se llama satélites, para que tenga mayor versatilidad, ¿no? Y entonces pueden haber aviones estacionados de ambos lados, algunos operan con esta pista que está de acá y otros con la pista que está del otro lado. Entonces, eh, cada aeropuerto, y también tomando en cuenta el terreno que hay disponible, puede pensar en diferentes formas de colocar, digamos, la aeroestación y los elementos. Por otro lado, cuando uno también ve el plan maestro, tiene que pensar que tiene que satisfacer adecuadamente la demanda futura, debe responder a las condiciones cambiantes de la industria aeronáutica, o sea, los aviones se definen por la envergadura, por las dimensiones, tanto a lo ancho como a lo largo. Los aviones ocupan mucho lugar, con lo cual uno cuando piensa los espacios aeronáuticos, tiene que ver cómo el avión se va a mover, cómo el avión va a estacionar, cómo el avión va a girar. Y todo eso tiene que venir acompañado de los tipos de aviones que pensamos que operen. Generalmente las aeronaves se clasifican en categorías que va de la A la F. La F es la más grande, la A es la más pequeña, y cada categoría tiene, digamos, permite operar en diferentes tipos de infraestructura, diferentes anchos de pista, diferentes largos de pista, diferentes posiciones de estacionamiento, y eso es sumamente importante para poder dimensionar sobre todo los espacios. Yo acá les muestro también Aeroparque en la ciudad de Buenos Aires. Aeroparque es un aeropuerto que fue pensado, como su nombre lo indica, como un aeroparque, como un aeroclub. Sin embargo, su posición estratégica frente al río y a Buenos Aires, muy cercana a la ciudad, digamos, permitió que el aeropuerto en un momento se lo iba a trasladar, se decidió que se quede, ¿no? Y, y fíjense que cuando uno lo desarrolla, trata de generar que tenga una integración con el medio ambiente. En este caso en particular, como se decidió quedar y el aeropuerto avanzaba contra el río, se hizo todo un relleno del río acá, ¿no? Se rellenó el río y entonces se pudo correr la avenida, esta que está aquí, se pudo correr hacia el río y entonces pudimos mejorar las áreas de llegada, de acceso al aeropuerto. Además se aprovechó una costanera tan linda como la que tiene Buenos Aires, con todos paseos para la gente, ¿no? Para que puedan, digamos, aprovechar
el paseo, digamos, fluvial por el Río de la Plata. Bueno, aquí está, hay una estatua de Cristóbal Colón, que está puesta, está emplazada en ese lugar, ¿no? Bueno, un poco para contarles que también el plan maestro tiene que pensar cómo integrarlo con el medio ambiente. La demanda es muy importante, tenemos que ver cómo el aeropuerto está creciendo, ¿no? Y, y ver de qué manera, digamos, tenemos los crecimientos. Fíjense, no podemos pensar en que esto crece a un 6,5, como está puesto acá, porque siempre hay picos y valles, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, esta caída acá fue después del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Que hubo una caída importante de la aviación del tráfico aéreo, y ahí se produjo una caída terrible en las operaciones aéreas. Entonces, si yo tomo esta demanda o lo hago decrecer, me voy a estar equivocando. Tengo que buscar una demanda promedio. Eso también me permite jugar, y también es importante ver qué pasa con los aviones, con las aeronaves, y qué pasa con los pasajeros. Con los pasajeros, con los acompañantes de los pasajeros, porque hay que dejar lugar no solamente para el que viaja, sino para el que acompaña, para los buses, para los que van por trabajo y tienen que estacionar, digamos, los vehículos varios días. Y todo eso tiene que estar pensado. Muchas veces cuando uno piensa un plan maestro, también tiene que ver qué pasa en el país, cómo son las costumbres del país. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se usa mucho más para trabajo, generalmente la gente se mueve sola por Uber y no van acompañados. En cambio, los países latinos, como los nuestros, generalmente los familiares acompañan a la gente cuando se van de viaje, de vacaciones o cuando vuelven, con lo cual tenemos que prever ese espacio para que la gente pueda estar cómoda en la aeroestación, ¿no? Por supuesto, igual que en la parte vial, trabajamos con una hora de diseño, generalmente se usa la hora 30, porque acá se produce un punto de inflexión, y bueno, eso nos permite, hay toda una normativa, tanto para el lado aire como para el lado tierra, para poder dimensionar las diferentes áreas de las terminales o de las pistas y plataformas. Muy bien, entonces, acá tenemos, simplemente pensando en eso, el aeropuerto de Jorge Chávez, como siempre tuvo una sola pista, ¿no? Y a veces yo que soy un asiduo viajante por el aeropuerto de Lima, a veces me tenía que comer muchas horas ahí esperando que los aviones hagan fila para subir a la pista paralela. Todo eso va a estar mejorado, ¿no? Creo que lo tienen inaugurado para dentro de poco. Juntamente digamos, con esto, el aeropuerto de Lima tenía un acceso muy complicado, que era la avenida Fawcett, ¿no? Yo a veces, saliendo del centro de Lima, he estado casi 1 hora y media para llegar al aeropuerto. Hoy se está cambiando, o sea, se pensó y se está cambiando el acceso, y eso también es importante, digamos, cuando uno lo piensa dentro del plan maestro, ¿no? La accesibilidad. Pongo este ejemplo porque todos lo deben conocer y es, digamos, emblemático dentro de la, digamos, industria aeronáutica de Perú. Nosotros, por ejemplo, en Ezeiza, este es el aeropuerto de Ezeiza. Fíjense que, bueno, tenemos una terminal que la fuimos desarrollando en forma y lineal. Sin embargo, antiguamente, cuando el aeropuerto era mucho más pequeño, teníamos una terminal tipo satélite que no nos permitía crecer, ¿no? Porque tenía solamente ocho posiciones para que los aviones estacionen. Y bueno, tuvimos que empezar a desarrollar una terminal de este tipo. En algún momento la vamos a demoler esto, ¿no? Y vamos a crecer para este otro lado. Sin embargo, acá tenemos pensado colocar carga. También miren, y si alguien se acuerda del aeropuerto de Lima, que tiene tan poco estacionamiento, fíjense lo que nosotros tenemos previsto estacionamiento en el aeropuerto de Ezeiza. Tenemos muchos empleados, entonces toda esta zona está prevista para los empleados. Hay muchos vuelos, hay mucha gente, muchos pasajeros que dejan los vehículos una semana, 15 días. Entonces tenemos estacionamiento de larga estadía.
Nosotros, este aeropuerto, les cuento como una anécdota, fue pensado en la década del 50 y tenemos estos edificios históricos con una arquitectura de esa década, que no se pueden demoler, con lo cual tenemos las aeroestaciones modernas y tuvimos que adecuar todo nuestro funcionamiento para no demoler estas aeroestaciones viejas que hoy funcionan como edificios de oficinas de las concesionarias, de la misma autoridad aeroportuaria y todo eso. Bueno, también otro ejemplo de integración con el acceso vial, el aeropuerto del Prat en Barcelona, nos muestra acá el ferrocarril, ¿no? Todo lo que está vinculado al transporte público de pasajeros, que está perfectamente combinado con la aeroestación. Esto sería lo ideal, ¿no? Que tengamos un transporte público de eficiencia, un tren, un metro, ¿no? Que muchas veces en los países latinoamericanos, como los nuestros, no contamos con esa, digamos, facilidad. El impacto ambiental, la zonificación y la contaminación sonora también son importantes a la hora de elegir la ubicación del aeropuerto, ¿no? Nosotros en Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos restricción aeronáutica en la noche, no podemos volar, solamente se usa el aeropuerto para vuelos de emergencia o algún, algún riñón o algún órgano que viene de urgencia al aeropuerto de noche. Cumplimiento de normas locales, normas internacionales, y es muy importante un poco ver qué pasa cuando estamos en la operación aérea. En la operación aérea tenemos lo que se llaman superficies limitadoras de obstáculos para que ningún obstáculo genere problemas a la seguridad operacional. Entonces, cuando diseñamos un aeropuerto y lo colocamos, tenemos que estar seguros de que haya áreas, tanto en el acceso o en el despegue o alrededor de la pista, que nada interfiera cuando el avión asciende, ¿no? Entonces muestro otra vez el aeropuerto de Cusco, ahora lo muestro en perspectiva, y fíjense que el avión, cuando viene por aquí, ¿no? Se encuentra con que tiene, digamos, montañas, tiene que entrar por algún desfiladero, y cuando estamos acá del lado de la ciudad, también nos encontramos con que hay unos edificios que también generan problemas de accesibilidad. Entonces, siempre en Cusco los aviones aterrizan por este lado y salen por aquí, ¿no? Porque acá hay una zona que no permite que aterricen. También es importante la definición del plan maestro, no solamente que opinen los ingenieros, sino que opinen los expertos, los gobiernos locales, que opinen las aerolíneas, que opinen los operadores aeroportuarios, que opine la comunidad, es importante, porque también es la que va de alguna manera a validar la posición del aeropuerto. Por supuesto, hay que tener idea cuando hacemos el plan maestro, una idea de costos, una viabilidad técnica económica, tenemos que tener una evaluación que nos dé alguna rentabilidad. Eso está más bien vinculado cuando uno hace la etapabilidad y, por supuesto, la fuente de financiamiento, que tenemos que asegurarnos que la tengamos a lo largo, por lo menos, de las etapas que vamos a iniciar la obra, para que la obra no se detenga. Bueno, aquí en detalle, otra vez vuelvo al aeropuerto de Chicago, en donde les quería mostrar, si bien en la primera transparencia les mostré la etapabilidad, acá les muestro cómo de una configuración de pistas en diferente dirección, el aeropuerto decidió trabajar en pistas paralelas y, y solamente con dos direcciones, pero por supuesto pensando en que la mayor operación del aeropuerto va a estar en esta dirección, ¿no? Y no en esta otra. Esto es importante, les voy a contar simplemente que cuando uno diseña la posición de la pista, tiene que ver un poco cómo vienen los vientos y tiene que asegurarse que el aeropuerto tenga una operatividad del 95% del tiempo. Entonces, cuando los vientos no ocurren en una sola dirección,
a veces hay que colocar pistas concurrentes para asegurarnos que el aeropuerto sea operable en el 95% del tiempo. Por ejemplo, en la Argentina, toda la zona andina, la zona de los Andes, el viento es este-oeste, con lo cual todas las pistas en el oeste de Argentina son dirección este-oeste, que es la dirección dominante de los vientos. En otra región del país, bueno, las pistas tienen una diferencia digamos, de dirección respecto a eso. Bueno, en Ezeiza, fíjense que nosotros teníamos un plan maestro que era tener dos pistas paralelas en la situación actual, dos pistas paralelas aquí. Sin embargo, la situación que se está manejando ahora es solamente una pista paralela aquí y otra aquí. Y dejar la pista concurrente aquí que nos facilitaría algún tema de vientos. O sea, fíjense cómo el plan maestro fue dinámico, ¿no? Fíjense otra cosa también interesante de lo que nos pasó en la Argentina, en su momento, en la década del 50, 1950, el terreno previsto fue inmenso y resulta que sobró terreno, el aeropuerto opera en un terreno mucho más reducido, entonces se decidió empezar en la parte del terreno que no se utilizaba, dejarlo pensado para otras áreas, ¿no? Hay áreas recreacionales, hay una central atómica, hay, bueno, otro tipo digamos, de equipamiento para la sociedad. Bueno, alguna cosa interesante que les quería contar, ¿no? Que nos pasó aquí en la Argentina. Nosotros acá, en la zona del norte, que es casi frontera con Paraguay, ¿no? Es una zona muy calurosa. Fíjense, acá donde está esta zona roja, tenemos dos ciudades, Resistencia y Corrientes, que están atravesadas o que están pasadas por el río Paraná. El río Paraná viene del Amazonas, digamos, y desemboca en el río de la Plata. Es un río muy importante, ¿no? Y que tiene un base de inundación, como se ve en toda esta zona del oeste, muy grande, ¿no? Entonces, antiguamente, esta ciudad de Corrientes está sobre la barranca, y esta ciudad de Resistencia está recostada sobre el base de inundación, pero fíjense que está corrida del río, ¿no? Porque esta zona es totalmente inundable. Entonces, antiguamente, la ciudad tenía o tiene dos aeropuertos distanciados 40 minutos de viaje y 25 kilómetros digamos, de traslado. Están, digamos, unidas por un puente atirantado muy importante, ¿no? Y para llegar de una ciudad a la otra requerimos 40 minutos. Antiguamente no estaba el puente y se trasladaba digamos, en balsa. Y cada ciudad, como son provincias independientes, quiso tener su propio aeropuerto en su momento, no se ponían de acuerdo y cada una hizo su propio aeropuerto. O sea que tenemos dos aeropuertos importantes, por supuesto, uno es internacional, el otro no, ubicados a tan poca distancia, con sobrecostos y todo esto. Entonces, uno a veces se debe preguntar, y esto un poco apuntando a la integración regional del país, ¿qué hacemos? Si hacemos dos aeropuertos y no hacemos un puente, o cuando hacemos el puente hacemos uno solo. Bueno, son cuestiones que uno debe plantearse cuando empieza a desarrollar esa planificación integral del país. También, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, ¿no? Donde desemboca el río Paraná, que viene de Corrientes y de Resistencia y llega a Buenos Aires, nos encontramos con que en la zona de Buenos Aires, urbana de Buenos Aires, que tiene 15 millones de habitantes, tenemos tres aeropuertos. San Fernando, Aeroparque, que ya le mostré alguna foto, y Ezeiza, ¿no? Entonces, Aeroparque es un aeropuerto, perdón, San Fernando es un aeropuerto que funciona con aviación general, son aviones pequeños, que generalmente son aviones particulares. Estos aviones es de la gente de mayor poder adquisitivo. Generalmente son aviones que van a Uruguay de vacaciones, a Punta del Este, a Montevideo. Aeroparque es un aeropuerto digamos, nacional, doméstico, que tiene algunos vuelos regionales, por ejemplo, Lima, a Santa Cruz de la Sierra, a Montevideo, a Bogotá,
se va por Aeroparque, y Ezeiza está pensado para vuelos intercontinentales o a destinos más largos como Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces nosotros en nuestra diagramación de aviación tenemos nuestro sistema aeronáutico de la Ciudad de Buenos Aires dividido en tres. Y no funciona, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, hablando del plan maestro, que dimos una breve y una rápida definición, les quería contar un escalón más abajo, que es la capacidad. Entonces, por supuesto, la capacidad como concepto es el número de operaciones que puede operar en un aeropuerto o uno de sus sistemas componentes dentro de una hora, manteniendo un adecuado nivel de servicio. O sea, el nivel de servicio de una aeroestación o de un aeropuerto siempre está vinculado a que haya un buen orden y la cantidad de metros cuadrados por pasajero sea que uno esté cómodo. Esta fue una situación, una hora pico, hubo problemas digamos, de demora por tema, tema climático. Fíjense, el parque estaba colmatado. Por supuesto, esta situación no ocurre. La puse esta foto para ver lo que no debe pasar. Y lo mismo cuando diseñamos las plataformas, ¿no? Tenemos que ver cómo la vamos a diseñar y asegurarnos que en la hora pico, en la hora de mayor demanda, haya lugar para todas las aeronaves y además haya algún backup por si hay alguna emergencia y una aeronave no puede salir y no se quede una aeronave dando vuelta en el aire sin poder aterrizar. Entonces, la capacidad es un poco lo que nos indica en la parte más fina, ¿no? De un plan maestro, ya siendo un escalón más bajo, cómo tenemos que diseñar nuestro aeropuerto, qué dimensiones hay que darle. Entonces, cuando uno define capacidad, es importante saber cuántas pistas tengo, si tengo pistas paralelas, cómo están separadas, ¿no? Fíjense, esto es una foto de Dallas. Dallas también es otro monstruo de aeropuerto que tiene muchísimas pistas paralelas, ¿no? Entonces es importante cómo configuramos las pistas, si son paralelas o no, la distancia entre las pistas, entre las pistas también es importante. Los rodajes, hay rodajes de salida rápida que nos permiten evacuar la pista más rápida. Eso también es importante evaluarlo a la hora de evaluar la capacidad. Y los puestos de estacionamiento en las plataformas. En la parte del lado aire, los tres estos elementos configuran el soporte de ver qué capacidad tiene un aeropuerto. También es importante cómo vamos a operar el aeropuerto. Y no es lo mismo, o sea, una aeronave grande, yo acá puse las categorías, esta es la más chiquita, ¿no? Un 737-800, y este es un jumbo. ¿Qué pasa? Las aeronaves cuando vuelan largan lo que se llama un torbellino de estela, largan como el aire lo revoluciona. Entonces, cuando yo tengo aeronaves de diferente tamaño que van aterrizando, despegando, y se me genera este torbellino de estela, tengo que tener una separación entre aeronaves para que no se perturben al aterrizar. Si yo entonces genero un flujo de aeronaves más ordenadas, o sea, que sean todas grandes o todas pequeñas, mi capacidad va a mejorar, ¿no? Entonces, la heterogeneidad de las aeronaves me va a me va a permitir optimizar la capacidad, justamente porque van a ser más homogéneas a la hora de operar y está el torbellino de estela. También es importante ver cómo están las pistas orientadas, ¿no? Si yo opero por esta pista de aquí, ¿no? Inutilizo esta otra de acá. Entonces, es como que esta configuración de pistas que tengo, que ocurre en el aeropuerto de Madrid, no la puedo, digamos, no tiene razón de ser y a veces tendría que reconfigurar nuestro aeropuerto, ¿no? Entonces, también es importante ver cómo están las pistas ordenadas, ¿no? Y cuán lejos están también entre ellas y cómo llegan esas pistas a la aeroestación. Dentro de las plataformas es importante también
ver cuántas posiciones de estacionamiento tengo previstas, cuántas posiciones de contacto tengo. Posiciones de contacto se llaman cuando el avión aterriza en manga y los pasajeros bajan mucho más rápido en la manga y van directamente a la aeroestación, como pasa aquí. Sin embargo, muchas veces, eso también pasa en Lima, ¿no? También pasa en Cusco, por lo menos los aeropuertos de Perú que yo más uso, y entonces ahí tiene que venir un micro o un bus a buscar los pasajeros, eso demora el tiempo, tenemos que tener espacio para guardar los buses, ¿no? Y eso genera que el avión tiene que estar más tiempo en el puesto de estacionamiento y por supuesto genera una disminución de la importante. Me ha tocado trabajar para aerolíneas que querían trabajar, que eran low cost, entonces querían mejorar su performance en plataforma, y también hay mecanismos para mejorar eso que por supuesto son muy detallados, no se los voy a contar ahora y se los dejo picando para cuando tomen las clases en la maestría. El espacio aéreo también es importante estudiarlo, ver los radares, ver cómo los controladores aéreos están operando, ¿no? Y cómo lo manejan. En el caso de Buenos Aires, que tenemos esos tres aeropuertos que yo les mostré, está centralizado para que los aviones no choquen, como pasó ahora en Estados Unidos, ¿no? Y que de esa manera asegurarnos que no haya conflictividad, ¿no? Y eso también hace a la operación aérea. Hay un aeropuerto en Inglaterra que no es Heathrow, sino es, no me acuerdo el nombre ahora, que tiene una sola pista, funciona en forma eficiente y todo es función de cómo los operadores aéreos están entrenados para que el aeropuerto funcione en forma eficiente, o sea, con una sola pista. Supongo que en Lima debe pasar algo parecido, ¿no? Porque hoy funciona con una sola pista, si bien no tiene la cantidad digamos, de operaciones que tiene este, ese aeropuerto en Inglaterra. También es importante, cuando uno piensa en la capacidad, asegurarnos que la aeroestación, ¿no?, tenga capacidad suficiente. Y ahí tenemos que ver si separamos niveles, digamos que el nivel entren algunos por arriba, otros por debajo, que estén separados los niveles es mucho mejor, es mucho más eficiente. Eh, entonces, de esa forma no hay conflicto entre los pasajeros que embarcan, los pasajeros que están llegando a la aeroestación. También, cuando uno diseña la aeroestación, debe ver si son pasajeros nacionales, si son pasajeros internacionales. Tenemos que analizar cada subsistema de la aeroestación, o sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, llegamos acá y llegamos a este puente, ¿cuántos puestos de estacionamiento necesitamos para que los pasajeros desembarquen y entren a la aeroestación? ¿Cuántos puestos de check-in? Cuando llegamos al puesto, digamos, de migraciones, también analizarlo. Bueno, todo eso está normado, hay una normativa IATA y OASI que nos indican cuántos metros cuadrados necesitamos tener por pasajero, tanto en lo nacional como en lo internacional. Bueno, y todo eso también tiene que estar vinculado cuando el avión toma contacto con la aeroestación, ¿no? Y tener asegurado este, que eso funcione en forma eficiente, ¿no? Por supuesto, las capacidades se analizan con diferentes metodologías. No es intención de esta charla contar en detalle, pero se hacen simulaciones y por supuesto esas simulaciones tienen en cuenta, como les dije al comienzo de la charla, qué pasa y cómo funciona el país. Cuántos pasajeros llegan con taxi privado, con su coche particular, cuántos los dejan el vehículo en estacionamiento larga estadía, corta estadía, etcétera, 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 ¿no?
Y nosotros tenemos que pensar que cuando tenemos que invertir en nuevas infraestructuras en el aeropuerto, antes lo primero que hay que hacer son estrategias para mejorar la capacidad. Entonces, para eso hay diferentes mecanismos. Si yo, evidentemente, en un aeropuerto, la hora pico generalmente está centrada el día viernes, que la gente o vuelve a sus lugares de origen o inicia vacaciones, con lo cual el viernes por la tarde es siempre la peor hora, ¿no? Entonces uno lo que tiene que generar son incentivos de tarifas más baratas, menores tarifas a las aerolíneas, para que la demanda la demanda horaria sea más homogénea, sea más plana, y no se generen diferentes inequidades a lo largo del día. Por supuesto, la gente va a tender siempre a salir a la tarde, un día viernes, ¿no? Pero bueno, si uno genera, dice, bueno, yo te doy a la noche la tarifa por la mitad, tal vez mucha gente dice, bueno, viajo de noche porque me cuesta más barato. También es como estrategia para mejorar la capacidad, es generarles mejoras a al controlador aéreo, homogeneizar la demanda, o sea, el controlador aéreo esté muy capacitado y un poco lo que les expliqué antes, la demanda homogeneizarla. Entonces, con todo esto, un poco era la idea contarles este, qué interesante, qué interesante, qué importante es para, para nosotros los ingenieros poner el foco en la primera parte de la ingeniería, que es la planificación, que muchas veces en las facultades, en las universidades, le ponen mucho más foco a la ingeniería dura, al cálculo de viga, al cálculo de armaduras, en el caso de los pavimentos al espesor o lo que tiene implicado, ¿no? Y a veces se deja de lado esta parte tan importante que es lo que va a regir, o lo que va a permitir que luego la infraestructura sea sostenible en el tiempo, ¿no? Después el cálculo del pavimento y todo va a ser un fruto de una etapabilización o de una parte digamos, de la primera parte que es esta, la planificación sostenible. Entonces, como conclusión de esta charla, entiendo que el plan maestro es esencial para el crecimiento ordenado y sostenible de la infraestructura. Y la gestión de la capacidad aeroportuaria evita congestión, demoras y minimiza costos operacionales. Y el plan maestro considera estrategias para optimizar la capacidad sin necesidad de expansión inmediata, o sea, eso que les explicaba antes, o sea, que el aeropuerto pueda primero pensar en medidas de no invertir dinero en expandirse y mejorarlo con otros elementos. La planificación debe ir de la mano de maximizar el uso de recursos y la correcta gestión de la capacidad. Y por último, tiene que haber un equilibrio entre costos, demanda y oferta. Con esto, y por supuesto, por último, contar con un enfoque regional y adaptarse a las necesidades del entorno. Con esto doy por concluida mi presentación. Espero no haberlos aburrido y ahora estoy a su disposición para que me hagan las preguntas que requieran o que les parezca que me quieran hacer. Buenas noches, Fabián, ¿me escuchas, no? Perfecto, sí, 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 sí. Primeramente saludarte, ¿no? Y agradecerte por la charla y siempre presten apoyo en la universidad. Hay algo muy importante que quiero aprovechar para hacerte una pregunta y parto por la parte final, ¿no? Que manifestas. Muchas veces pensamos en el diseño del pavimento, en la estructura, y nos olvidamos de la planificación, ¿no? Y creo que la planificación también incide en nuestro diseño. Y una pregunta es, si yo tuviera que de tomar una decisión de una zona determinada, que ya existe un aeropuerto y que se quiera hacer otro aeropuerto en la misma zona, ¿cuáles serían los criterios para tomar en cuenta en hacer otro aeropuerto o repotenciar el mismo aeropuerto? Entonces, Bueno, es una pregunta ajá, muy ¿cuál sería? interesante.
Bueno, es una pregunta muy interesante porque tenemos en el caso de Perú el aeropuerto de Cusco, que no tenía mayor capacidad porque estaba restringido con lo que vimos en las fotografías que mostré, y se decidió colocarlo en otra ciudad, en otra localización. Entonces, yo creo que un punto importante es mirar qué posibilidad de expansión tiene el aeropuerto, vinculado también a la potencialidad de la demanda, ¿no? Entonces, tal vez ese aeropuerto no va a tener ninguna posibilidad de crecimiento de la demanda y con lo que está puede funcionar bien. Entonces, realmente no requiere que se corra a otro lado. Yo creo que, como todas las cosas, uno debe analizarlas siempre tomando en cuenta la demanda, la demanda este, que va a tener potencial, y, digamos, qué tipo de aeropuerto vas a querer. Si estás en una zona muy turística o no, una zona más de trabajo o no. Y bueno, esas son un poco las cosas que tiene que mirar. Y por supuesto, también tiene que estar vinculado a lo que sería el crecimiento del país, el Producto Bruto Interno, y cómo eso va a avanzar en el crecimiento de la región, ¿no? Así que bueno, Muchas gracias. y yo creo que en la decisión tiene que intervenir también un montón de actores, ¿no? Hay una metodología de análisis, que son 13 puntos que se hacen, donde vos analizás, yo no lo mostré porque ya sería meterme mucho en la materia, ¿no? Y en este tema, donde uno pone una matriz de 13 puntos claves, y en ese punto clave puede meter el aeropuerto actual y también validarlo. Y seguramente en esa matriz multicriterio nos va a estar indicando qué es lo mejor para el aeropuerto, ¿no? Y por la región. No sé si contesté a tu pregunta. Y claro, y a veces también se da que las decisiones políticas a veces priman, ¿no? Y a veces no es por un criterio. Y en la pregunta que te hago es porque también a veces hay aeropuertos que sí tiene el área suficiente, la demanda, y a veces sería más económico repotenciar un aeropuerto que buscar la ubicación de otro aeropuerto, ¿no? Y en esos Claro, aspectos, si yo busco otro aeropuerto, tendría que buscar principalmente que la geografía, la topografía, para decidir hacer otro aeropuerto, ¿no? por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero lo que pasa es que vos a las decisiones políticas las vulnerás o digamos, no me sale la palabra, las contrarrestás con con un buen análisis técnico, donde al político, al que tiene que tomar la decisión política, lo estás conduciendo a que decida por medio de una matriz racional y no por una decisión política, ¿no? Nosotros, cuando elegimos Buenos Aires, el aeropuerto de Ezeiza, se eligieron 3 posiciones en el aeropuerto en aquel momento y se decidió por Ezeiza. Y ahí hubo una decisión política de un político que decidió ponerlo ahí por alguna razón que, bueno, que no viene al caso, y creo que otra posición hubiese sido mejor. Pero bueno, suele pasar, Jim, suele pasar. Y la última pregunta, más que pregunta, también una apreciación y una reflexión, ¿no? Para también tener la decisión de la ubicación de un aeropuerto, como tú decías, hay que pensar que la ubicación de ese aeropuerto permita que exista un sistema de transporte unificado, ¿no? O sea, que quiere decir que también de que la infraestructura ferroviaria, una infraestructura vial pueda, pueda ayudar y que tampoco no se puede encarecer, ¿no? O sea, ya los aeropuertos no es una isla. Yo para llegar a un aeropuerto necesito movilizarme y tal vez Exactamente. una de las redes que quiere hacer pueden costarme 3 veces más que hacer el aeropuerto, ¿no? O que si yo lo ubico en otro aeropuerto, me va a costar mucho menos los accesos, ¿no? Porque el aeropuerto me puede costar, pero también hay que pensar en el costo de los accesos y de unificar el transporte, ¿no? Sí, exactamente, totalmente de acuerdo.
Sumale a eso también que tiene que tener servicios cerca, o sea, agua, cloaca, desagües, electricidad. Eso también tenés, si no lo tenés, tenés que trasladarlo. O sea que es accesibilidad y servicios, ¿no? Y por último, también un aspecto ambiental, ¿no? Si, si va a haber una alteración en el medio ambiente, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Muchas gracias, Javier. Es un tema muy interesante, de mucha amplitud, ¿sí? Y que da mucha a la discusión, ¿entendés? Y yo justamente cuando ustedes me pidieron qué tema dar, me parecía interesante contar una cosa un poco más general para entusiasmar a los posibles alumnos que van a hasta seguir la maestría, que que yo personalmente creo que tenemos que apuntar a contarles a ustedes no solamente la parte dura de la ingeniería, sino esta parte blanda, pero que tiene gran implicancia a la hora de planificar las dimensiones de un aeropuerto, ¿no? Muchas gracias. No sé, Euler, si hay alguien más que quiera hacer preguntas. Sí, yo quería hacerle una consulta, ingeniero. En los últimos días, bueno, ya es una noticia que incluso ha rebotado en el ámbito nacional e internacional, llama la atención de que cuando se hizo la construcción del nuevo aeropuerto, ya se está pronto a inaugurarse, pero faltan los accesos, ¿no? En este caso, ¿falló el plan maestro o fueron más decisiones de alto nivel de repente que no previeron em, este tema? No, yo creo que ahí, yo no conozco bien, yo sé que están con problemas con los accesos, lo conozco. Por eso lo tomé, puse el ejemplo y puse los accesos a propósito, porque sé que hay problemas. Pero yo creo que eso es más que un problema de plan maestro, es un problema de quién es el que ejecuta. Creo que en el caso de Chávez, el que está ejecutando la ampliación es el concesionario, ¿no? Que es una empresa de alguna manera con una gestión privada, y en el caso de los accesos es una empresa de gestión pública que a veces tiene su propia burocracia que hace a veces más lentos los procesos administrativos. Y yo creo que el problema no es técnico, sino es administrativo, ¿no? Inclusive escuché por algún lado que hubo algunos problemas técnicos, ¿no? Con las tierras, que no sé si pudieron expropiar todo, pero bueno, todo eso forma parte, digamos, de, más que el plan maestro, una mala gestión burocrática, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias a los demás participantes también. Muchas gracias al ingeniero Jim, a mis compañeros. Y bueno, por hoy estaríamos concluyendo la reunión. Todavía tenemos la siguiente semana 2 charlas más para ya cerrar estas 4 semanas de invitados especiales que hemos tenido. Y bueno, les damos las gracias por hoy. Bueno, al contrario, y nuevamente gracias y auspiciosos felicitaciones por la maestría y que por supuesto sea todo un éxito, ¿no? ¿Mm? Muchas gracias, ingeniero. Un gusto. Chao, hasta luego, un gusto y saludos.